Capítulo 3. Grover pierde inesperadamente los pantalones. Hora de confesarse, plantea Grover en cuanto llegamos a la terminal de autobuses. Ya sé que fue muy grosero de mi parte, pero me estoy poniendo nervioso. Me miraba como si yo estuviera muerto y no paraba de refunfuñar. ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¿Y por qué siempre tiene que ser insecto? Cuando Grover se disgustaba solía entrar en acción su vejiga, así que no me sorprendió que, al bajar del autobús, me hiciera prometer que lo esperaría y fuese a la cola para el lavabo. En lugar de esperar, recogí mi maleta, me escabullí fuera y tomé el primer taxi hacia el norte de la ciudad, al East, calle 104, con la primera. Le dije al conductor unas palabras sobre mi madre antes que la conozcan. Se llama Sally Jackson y es la persona más buena del mundo, lo que demuestra mi teoría de que las mejores son los que tienen peor suerte. Sus padres murieron en un accidente aéreo cuando tenía 5 años y la crió un tío que no se ocupaba demasiado de ella. Quería ser novelista, así que pasó todo el instituto trabajando y ahorrando dinero para ir a una universidad con buenos cursos de escritura creativa. Entonces su tío se enfermó de cáncer, por lo que tuvo que dejar el instituto el último año para cuidarlo. Cuando murió, se quedó sin dinero, sin familia y sin bachillerato. El único buen momento que pasó fue cuando conoció a mi padre. Yo no conservo recuerdos de él, solo una especie de calidez, quizás un leve rasgo de su sonrisa. A mi madre no le gusta hablar de él porque se pone triste. No tiene foto, verás, no están casados. Mi madre me contó que era rico e importante y que su relación era secreta. Un buen día, él embarcó hacia el Atlántico en algún viaje importante y jamás regresó. Se perdió en el mar, según mi madre. No murió, se perdió en el mar. Ella trabajaba en empleos irregulares, asistía a clases nocturnas para conseguir su título de bachillerato y me crió sola. Jamás se quejaba o se enfadaba, ni siquiera una vez, a pesar que yo no era un crío fácil. Al final se casó con Gabe Ungliano, que fue majo los primeros 30 segundos que lo conocí. Después se mostró como el cretino de primera que era. Cuando era más pequeño le puse el mote de Gabe el apestoso. Lo siento, pero es verdad, el tipo olía pizza de ajo enmohecida, envuelta en pantalones de gimnasio. Entre los dos le hacíamos la vida a mamá más difícil, la manera en que Gabe el apestoso la trataba, el modo en el que yo y él no nos llevábamos. En fin, mi llegada a casa es un buen ejemplo. Entré en nuestro pequeño apartamento con la esperanza de que mi madre hubiera vuelto del trabajo. En cambio, encontré en la sala a Gabe el apestoso, jugando al póker con sus amigotes. El televisor rugía con el canal de deportes ESPN. Había patatas fritas y latas de cerveza desperdigadas por toda la alfombra. Sin levantar la mirada, él dijo desde el otro lado del puro: «Con que ya estás aquí ya, chaval. ¿Dónde está mi madre?» «Trabajando», contestó. «¿Tienes suelto?» Eso fue todo. Nada de bienvenida a casa, me alegro de verte. ¿Qué tal te ha ido estos últimos 6 meses? Gay había engordado, parecía una morsa sin colmillo, vestida con ropa de segunda mano. Tenía unos 3 pelos en la cabeza, que se tendían por toda la calva, como si lo volviera más atractivo, o vete tú a saber. Trabajaba en Electronics Mega Max de Queens, pero estaba en casa la mayor parte del tiempo. No sé por qué no lo echaban. Lo único que hacía era gastarse el sueldo en puro que me hacía vomitar. Y en cerveza, por supuesto, cerveza siempre. Cuando yo estaba en casa esperaba de mí que le proporcionara fondos para jugar. Lo llamaban nuestro secreto de machote, lo que significaba que si se lo contaba a mi madre me molaría palo. No tengo suelto, contesté, al que una ceja asquerosa. Gay olía el dinero como un sabueso, lo cual era sorprendente, dado que su propio hedor debía de anular todo lo demás. «¿Has venido en taxi de la terminal de autobuses?», dijo. «Probablemente has pagado con un billete de 20 y te habrían devuelto 16 o 17 pavos. Quien espera vivir bajo este techo debe asumir sus cargas. ¿Tengo razón, Eddie?» Eddie, el portero del edificio, me miró con un destello de simpatía. «Venga, Gay», le dijo. «El chico acaba de llegar. ¿Tengo razón o no?», repitió Gay. Eddie frunció el entrecejo y se refugió en su cuenco de galletas saladas.
Los otros dos tipos se pedorreaban casi al unísono. Estupendo, le dije. Saqué unos dólares del bolsillo y le lancé por encima de la mesa. Espero que pierdas. Ha llegado tu boletín de notas, cráneo privilegiado, exclamó cuando me volví. Yo no iría por ahí dándome tantos aires. Cerré de un portazo mi habitación, que en realidad no era mía. Durante los meses escolares era el estudio de Gabe. Por supuesto, no había nada que estudiar allí, dentro. Aparte de viejas revistas de coaching, pero le encantaba pelotonar mis cosas en el armario. Dejar sus botas manchadas de barro en el alféizar y esforzarse porque el lugar apestara a su asquerosa colonia, sus puros y su cerveza rancia. Dejé la maleta en la cama. Hogar, dulce hogar. El olor de Gay era casi peor que las pesadillas sobre la señora Doc o el sonido de las tijeras de la anciana frutera. Me estremecí solo de pensarlo. Recordé la cara de pánico de Grover cuando me hizo prometer que lo dejaría acompañarme a casa. Un súbito escalofrío me recorrió. Sentí como si alguien, o algo, estuviera buscándome en aquel preciso instante. Quizás subiendo pesadamente por la escalera mientras le crecían unas garras largas y enormes. Entonces oí la voz de mi madre. Percy. Abrió la puerta y mis miedos se desvanecieron. Mi madre es capaz de hacer que se sienta bien solo con entrar en mi habitación. Sus ojos refulgen y cambian de color con la luz. Su sonrisa es tan cálida como una corcha tejida a mano. Tiene unas cuantas canas entre la larga melena castaña, pero nunca la he visto vieja. Cuando me mira es como si solo viera las cosas buenas que tengo, ninguna de las malas. Jamás le he oído levantar la voz o decir una palabra desagradable a nadie. Ni siquiera a mí o a Gabe. Oh, Percy. Me abrazó fuerte. No me lo puedo creer, cuánto ha crecido desde Navidad. Su uniforme rojo, blanco y azul de la pastelería Wits on America olía a las mejores cosas del mundo. Chocolate, regalí y las demás cosas que vendían en la tienda de golosinas de la estación Grand Central. Me había traído muestras gratis, como siempre hacía cuando yo venía a casa. Nos sentamos juntos en el borde de la cama, mientras yo atacaba las tiras de arándanos ácidos. Me pasó la mano por la cabeza y quiso saber todo lo que me lo había pasado en mis cartas. No mencionó mi excursión, no parecía importarle, pero yo estaba bien, su niñito se las apañaba. Le dije que no me agobiara, que me dejara respirar y todo eso, aunque en secreto me alegraba muchísimo tenerla a mi lado. Sally, ¿qué tal si nos preparas un buen pastel de carne?, vociferó Gay desde la otra habitación. Me rechinaron los dientes. Mi madre es la mujer más agradable del mundo. Tendría que estar casada con un millonario, no con un capullo como Gay. Por ella entender sonar optimista cuando le conté mis últimos días en la Academia Yance. Le dije que no estaba demasiado afectado por la expulsión. Esta vez casi había durado un curso entero. Había hecho nuevos amigos. No me había ido mal en latín y en serio, las peleas no habían sido tan terribles como aseguraba el director. Me gustaba la Academia Yance, de verdad. En fin, le conté también que casi me convencí a mí mismo. Se me hizo un nudo en la garganta a pesar en Grover y el señor Brunner. Ni siquiera en Nancy Bofield parecía tan malo. Hasta aquella excursión al museo. ¿Qué?, me preguntó mi madre. Me azuzaba la conciencia con la mirada, intentando sonsacarme. ¿Te asustó algo? No, mamá. No me gustó mentir. Quería contarle todo sobre la señora Doc y las tres ancianas con el hilo, pero pensé que sonaría estúpido. Apretó los labios, sabía que me guardaba algo, pero no me presionó. Tengo una sorpresa para ti, dijo. Nos vamos a la playa. Puse unos ojos como plato. ¿A Montown? 3 noches, en la misma cabaña. ¿Cuándo? Sonrió y contestó. En cuanto me cambie. No podía creerlo. Mi madre y yo no habíamos ido a Montown los últimos 2 veranos, porque Gay decía que no había suficiente dinero. En ese momento Gay apareció por la puerta y masculló. ¿Qué pasa con el pastel de carne, Sally? ¿Es que no me has oído? Quise pegarle un puñetazo, pero crucé la mirada con mi madre y comprendí que me ofrecía un trato. Sé amable con Gay un momentito, solo hasta que ella estuviera lista para marcharnos a Montown. Después nos largaríamos de allí. Ya voy, cariño, le dijo a Gay. Estábamos hablando del viaje. Gay entrecerró los ojos. ¿El viaje? ¿Quieres decir que lo decías en serio? Lo sabía, murmuré. No va a dejarnos ir. Claro que sí, repuso mi madre sin alterarse. Tu padrastro solo está preocupado por el dinero. Eso es todo. Además, añadió, Gabriel no va a tener que conformarse con aquel pastel normalito.
Se lo haré de 6 capas y prepararé mi salsa especial de guacamole y crema agria. Va a estar como una raja. Gay se ablandó un poco, así que el dinero para ese viaje vuestro va a salir de tu presupuesto para ropa, ¿no? Sí, cariño, aseguró mi madre. Y llevarás mi coche allí y lo traerás de vuelta. A ningún sitio más. Sí, cariño, aseguró mi madre. Y llevarás mi coche y lo traerás de vuelta. A ningún otro lado más. Tendré mucho cuidado. Gay se rascó la papada. A lo mejor si te esmeras con ese pastel de 6 capas, y a lo mejor si el crío se disculpa por interrumpir mi partida de póker, a lo mejor si te pego una patada donde más duele y te dejo una semana con voz de soprano, pensé, pero los ojos de mi madre me advirtieron que no me cabreara, porque soportaba a aquel tipo. Tuve ganas de gritar. ¿Por qué te importaba lo que él pensara? Lo siento, murmuré. Siento de verdad haber interrumpido su importantísima partida de póker. Por favor, vuelve a ella de inmediato. Gay entrecerró los ojos. Su minúsculo cerebro probablemente intentaba detectar el sarcasmo en mi declaración. Bueno, lo que sea, resopló y volvió a su partida. Gracias, Percy, me dijo mamá. En cuanto lleguemos a Montano seguiremos hablando de lo que te se ha olvidado contarme, ¿vale? Por un momento me pareció ver ansiedad en sus ojos, el mismo miedo que había visto a Grover durante el viaje de autobús, como si también mi madre sintiera un frío extraño en el aire, pero entonces recuperó su sonrisa y supuse que me había equivocado. Me revolvió el pelo y fue a prepararle a Gay su pastel especial. 1 hora más tarde estábamos listos para marcharnos. Gay se tomó un descanso a su partida, lo bastante largo para verme cargar las bolsas de mi madre en el coche. No dejó de protestar y quejarse por perder a su cocinera, y lo más importante, su Camaro, del 78, durante todo el fin de semana. No le hagas ni un rasguño al coche, cráneo privilegiado, me advirtió mientras cargaba la última bolsa. Ni un rasguño, pequeñito. Como si yo fuera a conducir, tenía 12 años, pero eso no le importaba al bueno de Gabe. Si una gaviota se cagara en la pintura, encontraría una forma de echarme la culpa. Al verlo regresar, torpeteé hacia el edificio. Me enfadé tanto que hice algo que no sé explicar. Cuando Gabe llegó a la puerta, hice la señal que le había visto hacer a Grover en el autobús. Una especie de gesto para alejar el mal. Una mano con forma de garra hacia mi corazón y después un movimiento brusco hacia afuera, como para empujar. Entonces el portal se cerró tan fuerte que le golpeó el trasero y lo envió volando por la escalera como un hombre bala. Puede que solo fuera el viento o algún accidente raro con la bisagra, pero no me quedé para averiguarlo. Subí al Camaro y le dije a mi madre que pisara a fondo. Nuestro bungalow alquilado estaba en la orilla sur, en la punta de Long Island. Era una casita de tono pastel con cortinas de colorida, medio hundida en las dunas. Siempre había arena en las sábanas y arañas en la habitación, y la mayoría del tiempo el mar estaba demasiado frío para bañarse. Me encantaba. Íbamos allí desde que era niño. Mi madre llevaba más tiempo yendo, jamás me lo dijo exactamente, pero yo sabía que en aquella playa era especial para ella. Era el lugar donde había conocido a mi padre. A medida que nos acercábamos a Montano, mi madre pareció rejuvenecer. Años de preocupación y trabajo desaparecieron de su rostro. Sus ojos se volvieron del color del mar. Llegamos al atardecer, abrimos la ventana y emprendimos nuestra rutina habitual de limpieza. Luego caminamos por la playa. Les dimos palomitas de maíz azules a las gaviotas, y cuando nuestras comilonas azules, caramelos, masticables azules y las demás muestras gratis de mi madre habían traído del trabajo. Supongo que tengo que explicar lo de la comida azul. Verás, él le dijo una vez a mi madre que no existía tal cosa. Tuvieron una pelea que en su momento pareció una tontería, pero desde entonces mi madre se volvió loca por comer azul. Preparaba tartas de cumpleaños y batidos de arándanos azules. Compraba nachos de maíz azul y traía a casa caramelos azules. Esto, junto con su decisión de mantener su nombre de soltera Jackson, en lugar de hacerse llamar señora Ugliano, era prueba de que no estaba totalmente abducida por Gay. Tenía una beta rebelde como yo. Cuando anocheció hicimos una hoguera, asamos salchicha y malvavisco. Mamá me contó historias de su niñez antes de que sus padres murieran en un accidente aéreo. Me habló de los libros que quería escribir algún día.
cuando tuviera suficiente dinero para dejar la tienda de golosinas. Al final reuní valor para preguntarle lo que me rondaba en la mente desde que llegamos a Mountown. Mi padre. A ella se le empañaron los ojos. Supuse que me contaría la misma cosa de siempre, pero yo nunca me cansaba de oírla. Era amable, Percy, dijo. Algo guapo y fuerte, pero también gentil. Tú tienes su pelo, ya lo sabes, y sus ojos verdes. Mamá pescó una gomilona azul de la bolsa de la golosina. Ojalá él pudiera verte, Percy. Qué orgulloso estaría. Me pregunté cómo podía decir eso. ¿Qué tenía yo de fantástico? Era un crío imperactivo y disléxico con un boletín de notas lleno de insuficiente. Expulsado de la escuela por sexta vez en 6 años. ¿Cuántos años tenía? Le pregunté. Quiero decir, cuando se marchó, observó las llamas. Solo estuvo contigo un verano, Percy. Justo aquí, en la playa, en esta cabaña. Pero me conoció de bebé. No, cariño, sabía que yo estaba esperando un niño, pero nunca te vio. Tuvo que marcharse antes de que tú nacieras. Intenté conciliar aquello con el hecho de que yo creía recordar algo de mi padre. Un resplandor cálido, una sonrisa. Siempre di por supuesto que él me había conocido al nacer. Mi madre nunca me lo había dicho directamente, pero aún así me parecía lógico. Y ahora me enteraba de que él nunca me había visto. Me enfadé con mi padre. Puede que fuese una estupidez, pero le eché en cara que se marchara en aquel viaje por mar. No tuviera agallas para casarse con mamá. Nos había abandonado y ahora estábamos atrapados con él, el apestoso. ¿Vas a enviarme fuera de nuevo?, pregunté. ¿A otro internado? Sacó un malvavisco de la hoguera. No lo sé, cariño, dijo con tono serio. Creo que tendremos que hacer algo. ¿Por qué no me quieres cerca? Me arrepentí al instante de pronunciar esa palabra. Los ojos de mi madre se enmudecieron. Me agarró la mano y la apretó con fuerza. Oh, Percy, no, yo tengo que hacer algo, cariño. Por tu propio bien, tengo que enviarte lejos. Sus palabras me recordaron lo que el señor Brown había dicho, que era mejor para mí abandonar Jansen. Porque no soy normal, respondí. Lo dice como si fuera algo malo, Percy, pero ignora lo importante que eres. Creí que la Academia Jansen estaría lo bastante lejos, pese a que allí estarías por fin a salvo. Pensé que allí estarías por fin a salvo. ¿A salvo de qué? Cruzamos la mirada y me asaltó una oleada de recuerdos, todas las cosas raras y pavorosas que me habían pasado en la vida, algunas de las cuales había intentado olvidar. Cuando estaba en tercer curso, el hombre vestido con una gabardina negra me persiguió por un patio. Los maestros lo amenazaron con llamar a la policía y él se marchó gruñendo. Pero nadie me creyó cuando le dije que debajo del sombrero de ala ancha el hombre solo tenía un ojo, en medio de la frente. Antes de eso, un recuerdo muy temprano. Estaba en preescolar y un profesor me puso a hacer la siesta por error en una cama en la que se había colado una culebra. Mi madre gritó cuando vino a recogerme y me encontró jugando con una cuerda mustia y con escamas, y de algún modo había conseguido estrangular con mis regordetas manitas. En toda la escuela me había ocurrido algo que me ponía los pelos de punta, algo peligroso, y eso me había obligado a trasladarme. Sabía que debía contarle a mi madre lo que las ancianas del puesto de fruta y lo de la señora Doc en el museo. Mi extraña alucinación de haber convertido en polvo a la profesora de mates con una espada, pero no me atreví. Tenía la extraña intuición de que aquellas historias podrían fin a nuestra excursión a Mountown y no quería que eso ocurriera. He intentado tenerte cerca de mí como he podido, dijo mi madre. Me advirtieron que era un error, pero solo hay otra opción, Percy. El lugar al que quería enviarte tu padre, y yo simplemente no soporto la idea. Mi padre quería que fuera una escuela especial. No es una escuela, es un campamento de verano. La cabeza me da vuelta, porque a mi padre, que ni siquiera se había quedado para verme nacer, le había hablado a mi madre de un campamento de verano. Y si era tan importante, ¿por qué ella no lo había mencionado antes? Lo siento, Percy, dijo al ver mi mirada, pero no puedo hablar de ello. Yo no puedo enviarte a ese lugar. Quizá habría supuesto decirte adiós para siempre.
¿Para siempre? Pero si solo es un campamento de verano. Se volvió hacia la hoguera y por su expresión supe que si le hacía más preguntas, se echaría a llorar. Esa noche tuve un sueño muy real. Había tormentas en la playa y dos animales preciosos. Un caballo blanco y un águila dorada intentaban matarse mutuamente entre las olas de la orilla. El águila se abalanzaba y rasgaba con sus espalones el hocico del caballo. El caballo se volvía y coseaba las alas del águila. Mientras peleaban, la tierra tembló y una voz monstruosa estalló en carcajadas desde algún lugar subterráneo, incitando a la bestia a pelear con mayor fiereza. Corrí hacia la orilla. Sabía que tenía que evitar que se mataran, pero avanzaban a cámara lenta. Sabía que llegaría tarde. Vi el águila lanzarse en picado, dispuesta a sacarle los espantados ojos al caballo y grité: ¡No! Me desperté sobresaltado. Fuera había estallado realmente una tormenta, una clase de tormenta que derribaba árboles y casas. No había ningún caballo o águila en la playa, solo relámpagos que iluminaban todo con fogonazos de luz, y olas de 7 metros, batiendo contra las dunas como artillería pesada. Al siguiente trueno, mi madre también se despertó, se incorporó con los ojos muy abiertos y dijo: «Un huracán». Eso era absurdo, los huracanes nunca llegan a Long Island a principios del verano, pero el océano parecía habérsele olvidado. Por encima del rugido del viento, oí un aullido distante, un sonido enfurecido y torturado que me puso los pelos de punta. Después un ruido mucho más cercano, como mazazos en la arena, y una voz desesperada. Alguien gritaba y aporreaba nuestra puerta. Mi madre saltó de la cama y abrió el pestillo. Grover apareció enmarcado en el umbral contra el aguacero, pero no era exactamente Grover. He pasado toda la noche buscándote. Adiós. ¿En qué estabas pensando cuando te largaste sin mí? Mi madre me miró asustada, no por Grover, sino por el motivo que lo había traído. Percy, gritó para hacerse oír con la lluvia. ¿Qué pasó en la escuela que no me has contado? Yo estaba paralizado mirando a Grover, no podía comprender qué estaba viendo. Ociau, Cali, Ayowi, Tewi, exclamó Grover. Me viene pisando los talones. ¿Aún no le has contado nada a tu madre? Estaba demasiado aturdido para registrar que él acababa de maldecir en griego antiguo, y que yo lo había entendido perfectamente. Estaba demasiado aturdido para preguntarme cómo había llegado allí él solo, en medio de la noche, porque además Grover no llevaba los pantalones puestos. ¿En dónde debían estar sus piernas? Mi madre me miró con seriedad y me habló con un tono que nunca había empleado antes. Percy, cuéntame ya. Tartamudeé algo sobre la anciana del puesto de fruta y sobre la señora Doc, y mi madre se quedó mirándome con una palidez mortal a la luz de los relámpagos. Por fin agarró su bolso, me lanzó el impermeable y exclamó: «Métanse en el coche los dos, ¡vamos!». Grover echó a correr hacia el Camaro, pero en realidad no corría, no exactamente. Trotaba, sacudía sus peludos cuartos traseros y de repente su historia sobre una dolencia muscular en las piernas cobró sentido. Comprendí que podía avanzar tan rápido y aún así cojear cuando caminaba. Sí, lo comprendí, porque allí donde debían estar sus piernas no habían piernas, habían pezuñas. Bueno, espero que les haya gustado el tercer capítulo de Percy Jackson y el ladrón del rayo. No olviden suscribirse y darle like para seguir trayendo más contenido al canal.